Muy bien, pues bienvenidos todos. El día de hoy esta conversación con el pastor, autor Natán Díaz. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Coajimalpa, es locutor de Clasificación A. Si no conocen Clasificación A, deberían de conocerla. De hecho, conozco muchos pastores que conocieron un poquito de, por ejemplo, Doctrinas de la Gracia, Teología Reformada por la radio, literalmente, ¿no? Con Natán Díaz. Natán Díaz se ve muy joven, pero ya tiene sus años, pero bueno, es como vampiro, entonces Natán Díaz es un querido amigo aquí de la Ciudad de México, la verdad es que lo admiro mucho, he sido bendecido no solamente por su ministerio, también por su amistad y es un privilegio para mí que nos acompañes el día de hoy, Natán, así que bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Rafa. Un gusto acompañarte y a todos los que se conectaron. Estamos bien aquí en Coajimalpa. Muy bien, muy bien, Natán, pues bienvenido y vamos a lo que venimos. El día de hoy vamos a hablar de tu último libro y algunos temas importantísimos. Yo la verdad es que tengo que decirte que yo esperaba leerlo como devocional, ¿no? Pero me quedé tan picado, no lo leí como devocional, lo leí en un día y medio más o menos, porque es un libro muy bueno y muy fluido, si lo puedo decir de esa manera, Hijos de Consolación. Es el último libro que Natán ha sacado y la verdad es que no entendía muy bien como que a dónde iba el título hasta que leí el libro. Entonces fue realmente una bendición poder leerlo. Y queremos platicar un poquito de él el día de hoy. Entonces, Natán, cuéntame cómo surge este libro, de dónde surge la idea, Hijos de Consolación, por qué escribir un libro como este. Pues hace unos años, creo que fue como 2016, por ahí, 2017, estuve predicando el libro de Hechos aquí en la iglesia y recorrimos todo el libro de Hechos. Fueron unos 50 y algo mensajes al final de todo el libro. Pero recuerdo, y eso es algo que no había sido tan evidente para mí antes de predicar el libro, que el rol que jugó Bernabé dentro de ciertas historias clave en el libro de Hechos eh, fue un rol crucial de la primera iglesia. Y me acuerdo que yo quería profundizar más en Bernabé y recuerdo que estuve buscando en ese tiempo, durante varias de mis preparaciones para algunos de estos sermones que tenían que ver con Bernabé, estaba yo buscando algún libro que tuviera un enfoque solo en él, viendo su vida y su ministerio, y no encontré ninguno. Eh, Estuve buscando y no había nada disponible. Entonces desde ahí ya se me quedó como esa sensación de, ¿por qué no? ¿Por qué nadie ha escrito específicamente sobre Bernabé? Y estoy hablando de en inglés también, o sea, ni siquiera estoy hablando de libros disponibles en español. Yo estaba buscando en inglés y no Mm. había libros sobre Bernabé. Entonces, estoy seguro que hay, pero por lo menos que yo conociera no había. Entonces, eso me dejó esa pequeña... ah, porque a mí me brincó, o sea, yo dije, hay tantas lecciones nada más de ver la vida de Bernabé que por qué no se ha desarrollado más? Claro. Entonces, cuando surgió la oportunidad de escribir otro libro y con la editorial, con VIH me preguntaban cuál era un tema que me interesara escribir, me vino a la mente eso. Dije, me gustaría tratar de desarrollar algo sobre Bernabé y sobre lecciones para la iglesia basadas en la vida de Bernabé. Mm, Y como ya tenía todos los sermones donde había pensado en esto, lo único que hicimos en el libro fue incluir esos sermones. mm, Está estructurado así, o sea, el sermón mismo que di en la iglesia está en el libro. ya, Está editado obviamente un poco porque no funciona de la misma manera como hablas sí. y como escribes, pero en general es una edición del sermón. Entonces, lo primero es un estudio del texto y luego son pensamientos adicionales que escribí después como pastorales sobre cada uno de estos episodios. Entonces, cuatro Mm, episodios de la vida de Bernabé. mm, mm. Bueno, eso contesta, creo, la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, no, y es bastante buena tu respuesta. Y no sé qué piensas, pero creo que en gran medida.
no hay libros como este, porque de verdad no recuerdo, por ejemplo, a un padre de la iglesia que haya dedicado en sus homilías bastante tiempo en Bernabé, ¿no? Algún reformador, ¿no? O incluso un teólogo medieval y teólogos contemporáneos tampoco. Es muy interesante, pero quizás se deba, no lo sé, qué piensas, pero a que su nombre se olvida después de básicamente de la disputa que tiene Pablo con Bernabé, ¿no? Entonces Lucas se enfoca en Pablo y hay cierta oscuridad de Bernabé. No se deja de mencionar, por ejemplo, en Gálatas, si no me equivoco, cuando Pedro está ahí con los judíos, les da vergüenza a los gentiles. También arrastró a Bernabé, ¿verdad? Con esa misma actitud. Pero, o sea, sí hay un casi total silencio sobre Bernabé y quizá a esto se deba nuestra ignorancia, pero incluso hasta nuestra disposición a olvidarlo y a pensar, ¿no? E incluso que probablemente que se equivocó él y por eso pues como que no hay nada digno, ¿no? Entonces eso me lleva a mi segunda pregunta, ¿qué podemos aprender de un hombre tan antiguo como Bernabé? Bueno, hay mucho que aprender. Y mira, si tú lees el libro y ves cuál es el análisis de su vida, de hecho, tiene sentido que Bernabé pase desapercibido. Ujú, De hecho, esa es la característica de Bernabé. Es un poco como estar detrás de la escena de tal manera que no sea el centro de atención. exacto. Creo que es entendible, es lógico que en la historia de la iglesia él ha pasado desapercibido para muchos, Mm, porque la misma manera en que él trabaja a lo largo del libro de Hechos es así. mm, Nunca está el enfoque en él, sino en alguien más. O sea, siempre que aparece él es porque hay alguien más en la escena que él está apoyando. mm, Inclusive, eso es donde empieza, ¿no? En Hechos 4 que están vendiendo sus propiedades para ayudar a los que están en necesidad. claro. El enfoque es los que están en necesidad. Sucede Mm, que Bernabé es alguien que vende sus propiedades para apoyar, pero, pero siempre hay otra persona que está siendo apoyada por él. Siempre. mm, O sea, él es el que está tratando de animar, de impulsar, de promover. mm, Entonces, es como el equivalente hoy en día de un manager, ¿no? mm, mm. Un artista, ¿no? O sea, Pero sin paga. quién conoce sí, sin pagar, pero quién conoce al manager? O sea, Sí. si tú piensas cualquier artista, aunque sea tu artista favorito, no me vas a poder decir quién es su manager, Ujú, ujú, ujú. porque ese no es su trabajo. Su trabajo no es ser el centro de atención. Ellos, su trabajo es promoverlos, impulsar lo que ellos hacen. Es algo así con Bernabé. Entonces, creo que eso creo que contesta tu pregunta, Rafa, Claro. sobre por qué pasaría él desapercibido un poco. Pues es porque esa es la naturaleza de su ministerio. Ujú, Pero vale la pena detenernos y pensar en que a lo mejor Dios nos está llamando nosotros también a tener un poco más de esta actitud en claro. nuestras propias iglesias. Ujú. Sí, es súper interesante eso, ¿no? Porque vemos a Bernabé arriesgando su reputación, como bien lo mencionas en el libro, por Pablo, ¿no? Porque recordemos que Pablo, y eso lo elaboras en el contexto justamente de antes de entrar un poco a las lecciones, ¿no? De la vida de Bernabé, apuntas al testimonio de Pablo, era un asesino, perseguidor de la iglesia en Hechos 9 no quiere recibirlo, obviamente, porque puede ser un disfraz, ¿no? Puede ser un agente encubierto para matar a más cristianos, encarcelarlos. Entonces puede ser una muy buena, o sea, si lo pensamos, puede ser muy buena estrategia, ¿no? Sí. Entonces, pero aún así Bernabé lo toma y lo defiende, lo presenta con la iglesia, lo involucra en la comunidad, aún así arriesgando su propia reputación, ¿no? Animando, consolando, y justo por ahí viene el nombre, ¿no? Hijos de consolación, porque es José realmente su nombre, ¿no? Sí, no Su es, apodo. sí, Ajá. no es un nombre. Exacto, es su apodo, ¿no? Bernabé, hijo de consolación, ¿no? Y todo eso en el libro, ¿no? Así como te dicen güero, a mí mi esposa me dice fortachón, o sea, teníamos diferentes apodos, y el de Bernabé era ese, ¿no? A mí me gustaría que en lugar de fortachón, bueno, hijo de consolación, pero, nuevamente, o sea, este apodo no es un apodo a la ligera, sino que
en un sentido, es como una práctica, la práctica judía de poner nombres dependiendo del carácter, ¿no? de la persona. Creo que en este caso aplica muy bien para Bernabé. Em, y bueno, quisiera aquí hacer rápidamente un comentario. Los que tengan preguntas, por favor escriban en el chat. Voy a dar la oportunidad de que escojamos estas preguntas mientras vamos conversando con Natán para, obviamente yo tengo algunas preparadas, pero a lo mejor ustedes tienen alguna interesante, pues la podemos dar. Y también hay una noticia por ahí, Natán, no sé si ya sabes, diste hace un año un debate con un hermano que era unicitario, bueno, más bien, Mm. alguien que era unicitario, Sí. Ujú. Eddie. No sé, ¿sabes? Manuel me acaba de decir hace un rato que se volvió ya trinitario. Entonces, solamente te doy el anuncio. Wow. Yo creo que tu debate tuvo también algo que ver en todo esto, ¿no? El Señor te pudo usar en este caso, en otros debates que también tuvo. Entonces, se volvió trinitario. Entonces, es algo muy alegre. Entonces, pues nada, nada más eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con la otra cuestión sobre cómo podemos hallar contentamiento, por ejemplo, si nuestro ministerio no es tan visible y reconocido como el de otro. Y obviamente esto me pongo en contexto, ¿no? Pablo, Bernabé. Conocemos muy bien el ministerio de Pablo, mayormente por sus escritos que abarcan una gran parte, ¿no? del Nuevo Testamento. Conocemos su labor misionera, su labor como teólogo, como maestro de la Biblia, y conocemos muy poco de Bernabé, pero como tú bien dices, Bernabé siempre buscó como dar la oportunidad incluso a Pablo. Cuando estaba en Antioquía, buscó a Pablo, y lo que tú dices en el libro, ¿no? Tuvo que viajar días, ¿no? Tuvo que viajar cientos de kilómetros Ujú. para darle la oportunidad que Pablo en un sentido pues ejerciera el ministerio cuando estaba recluido durante 10 años probablemente, como tú lo mencionas, y buscó que él fuera quien le ayudara. Y al final empezó a brillar más. La pregunta es, ¿cómo podemos hallar satisfacción aún en medio de que no somos tan conocidos, o nuestra iglesia no es tan reconocida, o nuestro ministerio no es tan famoso como el de otros? ¿Cómo podemos luchar contra esta tendencia de insatisfacción que muchos de nosotros tenemos? Pues mira, Rafa, uno de los enfoques del libro, si te fijas en cada sección hay un contraste, traté de ponerlo ahí, ahí está en desde el índice, es como algo versus otra cosa, o sea, un contraste entre dos diferentes tendencias que pueden existir en la iglesia. Y el primero es individualismo versus vida en comunidad, en contraste con vida en comunidad. Entonces, ahí empieza todo. Empieza con un entendimiento de qué es la iglesia. Y Pablo obviamente lucha con esto en Primera de Corintios especialmente, ¿no? En el capítulo 12, esta idea del cuerpo y de cómo nos necesitamos unos a otros, porque contra lo que está luchando Pablo en Primera de Corintios es contra el individualismo. Gente que quiere sobresalir ellos solos y no están pensando realmente en cómo se relacionan con los demás, cómo es que Dios los ha puesto para ser de bendición a otros y de edificación a otros. Entonces, el problema en Corinto es ellos están queriendo brillar con sus propios dones y dones que nada más los exaltan a ellos y no son ni siquiera de edificación, ni siquiera sirven mucho para animar y edificar a otros. Entonces, este concepto de vida en comunidad es donde partiríamos para entender por qué es que nos cuesta tanto trabajo eh, estar felices por alguien más, estar felices porque alguien más tiene éxito en su ministerio o hay fruto en su ministerio. Y no sé si has llegado a esa parte, Rafa, pero hay una parte donde hablo acerca de los presbiterianos. Sí, ya terminé el libro, me encantó. Ok, bueno, entonces, hay una parte donde hablo de ti y de otros, aunque no te menciono por nombre, porque hablo de nuestra diferencia sobre el bautismo, Sí, sí, cómo tenemos esta perspectiva del bautismo, pero sí dije algo de lo que he aprendido sobre el bautismo de infantes, sí. que me gusta, aunque no es lo que practico, no tengo esta convicción necesariamente en cómo lo practicamos nosotros, el tema del bautismo, pero sí el concepto de comunidad y que es algo de lo que está detrás de la doctrina del bautismo de infantes. Es, es
esta persona pertenece a una comunidad Mm, y tú como padre, como padres estás de alguna manera públicamente anunciando esa pertenencia de comunidad, así ¿no? es. De alguien. Entonces, lo pongo como un ejemplo en el libro de algo que me gusta de la doctrina presbiteriana y que creo que tiene una lección sobre ese concepto de vida Sí, en comunidad, donde a veces el bautismo se convierte en algo muy individualista, desde la perspectiva de cómo lo practicamos en el bautismo de creyentes, ¿no? claro. Como yo he creído, así que yo voy a dar testimonio de mi fe, ¿no? Mm, mm, Pero no hay un sentido de este bautismo representa mi incorporación a una comunidad de personas y yo soy parte de esta comunidad. claro. Entonces, si tú empiezas a entender todas las implicaciones bíblicas de ser parte de un cuerpo y de pertenecer a una comunidad de personas, eso empieza a cambiar tu enfoque de cómo te sientes sobre tu ministerio y de no tener esta tendencia hacia querer tú brillar Sí. y tú tener que tener el centro de atención. Porque Mm, es que no se trata de mí, se trata de todos nosotros juntos. mm, Y creo que ese es el punto de partida. O sea, para contestar tu pregunta, creo que eso sería lo primero que alguien tendría que entender teológicamente, doctrinalmente, para que Dios vaya cambiando nuestro corazón en esta tendencia natural que tenemos a ser individualistas en todo. claro. Mi ministerio, mis dones, Mm, o sea, hablar en términos yo. Y, y en otras entrevistas que ya he hecho sobre el libro, he señalado que hay una ironía en estas entrevistas acerca del libro, que es, el libro tiene el enfoque de decir, no nos enfoquemos en nuestro propio ministerio, sino impulsemos el ministerio de otros, pero cuando yo hago entrevistas sobre el libro, termino teniendo que promover mi propio ministerio porque mi nombre es el que está en el libro y es como una promoción de mí claro. mismo. Entonces le digo, es irónico un poco, no debería de ser así. Espero que la gente entienda que hay una ironía en esto, en hacer Claro. una entrevista como esta, donde parezca, y la tentación más bien es a Claro. promoverme yo Mm, como el autor y a decir, claro. miren mi libro y miren lo que yo digo, cuando el punto del libro es tratar de desviar la atención de nosotros hacia otros. Entonces, Sí. creo que am, si alguien lo lee, va a entender, y yo lo puse, hay muchas partes del libro donde traté de ser muy honesto y muy transparente sobre mis propias luchas. Y yo dije, hay una parte donde estoy escribiendo y estoy diciendo, la lucha en mi corazón es a pensar en, ¿se va a vender bien? ¿Cómo lo va a recibir la gente? Van a decir, ay, sí, qué buen libro, o van a decir, no, estuvo muy aburrido y no está bien escrito. Y, ¿sí me entiendes? O sea, todas cosas pasando por mi mente que son una lucha, porque naturalmente quiero yo pensar en mí y en mi ministerio y lo que la Claro. gente piensa de mí. Y Claro. eso justamente es la ironía del libro, Sí. que a lo largo del libro estoy luchando con lo mismo que estoy tratando de enseñar. Bueno, yo creo que esa es una tentación y una lucha que siempre vamos a tener, ¿no? Sobre todo quienes predicamos y bueno, yo todavía no he publicado nada, ¿no? En libro, pero en los artículos, a veces, mira, yo me doy cuenta de esto porque yo tiendo a sobrepreparar tanto mis sermones como mis artículos, ¿no? Los saturo de citas, de autores. Y me escribe Nimrod, oye, ¿ya tienes el otro artículo? O me escribe Giovanni de Byte, ¿ya tienes el otro artículo? Y yo a veces no los envío porque quiero ponerle más, ¿no? Quiero agregarle más, pero no es tanto, y espero que lo entiendan nuestra lucha, mi lucha. No es tanto a veces por querer realmente dar un buen argumento o edificar a veces por a ver, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué tal si dicen que no tengo lo suficiente, las suficientes citas o los suficientes fundamentos, respaldo académico? Entonces, tienes que luchar con eso, ¿no? Y nuevamente, obviamente la respuesta podría ser, pues ya no escribo.
O ya no predico, ya no hago ministerio, pero esa no es la respuesta. La respuesta es, Señor, ayúdame a luchar con mi corazón. Y recuerdo algo, y aquí les cuento a los estudiantes de Teología para la Vida. Yo recuerdo que antes de iniciar el seminario, yo tenía este proyecto desde antes, muchos años antes, ¿no? Y le comenté a Víctor, al pastor Víctor, le dije, oye, Víctor, tengo esto, pero alguien me dijo que no tengo el corazón correcto para comenzarlo, ¿no? Y que no tengo las motivaciones adecuadas. Dice Rafa, muy bien, entonces espérate a que tengas las motivaciones adecuadas. Y se me queda bien, y yo lo tomé un poco en serio, dice, pero es que eso jamás va a pasar. Jamás vas a tener las motivaciones 100% perfectas. Vamos a luchar con esto Ujú. toda la vida. Y de ahí inició el Instituto de Teología para la Vida, ¿no? Pero nuevamente, o sea, nuestras motivaciones al escribir, al predicar, a hacer el ministerio no siempre son correctas. Y aquí es una pregunta que no teníamos en el bosquejo, pero ¿qué cosas? Bueno, ya vamos a ver que, bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué lecciones podemos aprender de Bernabé para luchar con esto, ¿no? ¿Qué cosas prácticas? Algo que tú recomiendas, por ejemplo, es poner el nombre de tu ministerio con un nombre con el que no te relaciones directamente, ¿no? Instituto Rafa Rivera, ¿no? O Iglesia Evangélica de Natán Díaz, ¿no? O sea, buscar como nombres que puedan incluso estos ministerios seguir. Si hoy Rafael Riveros pasa la presencia del Señor, el instituto sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque no está anclado al nombre de una persona. Pero ¿qué podemos aprender de Bernabé en este aspecto para luchar con esta tendencia que ya hemos reconocido? Lo que pasó en Hechos 11 de la iglesia de Antioquía, donde Bernabé es el que es enviado por la iglesia de Jerusalén para ir y ver qué está pasando en la iglesia de Antioquía. Y él llega y ve lo que está pasando en la iglesia. Ahora, él pudo haber tenido el enfoque de decir, a mí me envió la iglesia de Jerusalén, yo soy el responsable aquí, yo soy el que tiene que supervisar, yo estoy a cargo. Pero su intencionalidad de ir y buscar a Pablo para, para traerlo y para ponerlo a enseñar es una de esas maneras en las que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros, donde ningún ministerio sea dependiente de nosotros. Así es. Mm, O sea, trabajar hacia una independencia del ministerio de mí. mm, Entonces, eso aplica en cualquier ministerio de la iglesia, tanto pastores como músicos, como maestros de escuela dominical o personas que se encargan del aseo, del mantenimiento, lo que sea. ¿Cómo estoy trabajando para que este ministerio no se venga abajo si yo no estoy? claro. Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos en donde sea que Dios nos ha puesto. Lo que tú deseas hace un momento es cierto, Rafa. O sea, esta es una lucha para todos los cristianos. No estamos hablando solo de pastores o líderes o autores de libros o conferencistas. O sea, esto, cualquier cristiano que esté involucrado en su iglesia va a tener una lucha con el reconocimiento que se le puede hacer por lo bien que hace su trabajo, si lo hace bien, y con la tentación a querer que ese ministerio dependa siempre de él, Mm, donde yo soy necesario para que este ministerio salga adelante en la iglesia. Si yo no estoy, este ministerio no puede existir. Y lo hemos visto en iglesias, o sea, ya hablando, por ejemplo, en el ministerio pastoral, iglesias donde hay un solo pastor mm, y el pastor tiene, esto lo digo, no quiero decir el nombre de la iglesia, es una parte del país, pero a mí me tocó ir a una iglesia donde unos años antes había fallecido el pastor ya de 96 años. Y la gente de la iglesia me dijo que el pastor nunca quiso dejar que alguien más predicara el domingo. Él fue el mm. único que predicó todos los domingos de todos los años que él fue pastor y en silla de ruedas, así lo subían al púlpito y así predicaba y se murió y de repente no había ningún plan de sucesión, no había ningún sentido de ahora quién sigue, porque el pastor nunca quiso permitir que hubiera alguien más. Pero no es fidelidad, Nata. Bueno, es que eso es lo que Ajá. o sea,
así nos engañamos sobre nuestro propio Así pecado, lo es, así justificamos es, como Dios me ha llamado a esto y yo voy a ser fiel hasta la muerte, pero así es. por eso es que en el libro está el concepto de algo que aprendí de mi papá, que era este concepto de timotear. Y hay una Timotea. sección sobre eso que trato de explicar a qué se refiere timotear, que es esta intencionalidad de estar siempre entrenando a alguien más que pueda hacer lo que yo hago Mm, y que en un dado momento esa persona pueda hacerlo perfectamente bien. Y lo ves porque Pablo le dice a los corintios, si yo les envío a Timoteo, él les va a decir lo mismo que yo les diría. O mm, sea, es casi como que Pablo tiene completa confianza en que él no tiene que estar ahí, porque si Timoteo está ahí, es lo mismo. Van a mm, escuchar exactamente las mismas palabras. Lo ha entrenado tan bien que él puede soltar ese ministerio de plantador de iglesias o de supervisor de plantador de iglesias a alguien más. Entonces, ¿cómo es que todos nosotros estamos timoteando? Esa es una pregunta que mm, todos tenemos que hacer. ¿A quién estoy timoteando? ¿Quién estoy yo preparando para tomar mi lugar en lo que yo hago en la mm, iglesia? No puede ser que yo sea el único predicador. No puede ser que yo sea el único capaz de predicar. No puede ser que claro, yo sea el único que puede hacer lo que sea que hago en la iglesia. ¿Quién estoy? Pero el problema es que sí tienes que ser intencional para hacer esto. claro, Si no eres intencional, es muy fácil irse con la inercia, irse con la costumbre y el hábito de hacer las cosas como las hacemos. Y la verdad es que muchas veces es más fácil simplemente nosotros hacer las cosas que preparar y entrenar e impulsar a alguien más para hacerlas. claro. Requiere mucho más esfuerzo. Entonces es muy fácil caer en una dinámica pasiva de, pues, estoy haciéndolo y funciona Mm, bien mientras yo lo haga, así que no tengo que preocuparme si alguien más lo puede hacer o no, pero tarde o temprano eso va a ser un problema. Entonces, esa es una estrategia que yo considero que Pablo aprendió de Bernabé. mm, Yo creo que lo que Bernabé hizo con Pablo, Pablo lo hizo con Timoteo y con Tito y con otros. Pero creo que Bernabé fue el ejemplo para Pablo de cómo es tomar a alguien, jalarlo, decirle, vente para acá, impulsarlo, entrenarlo y finalmente soltarlo. Pablo al final agarró su propio ministerio, pero Bernabé fue el que impulsó el ministerio de Pablo originalmente. Luego Pablo dejó a Timoteo. Cuando él partió con el Señor, ya había mm, gente puesta en lugar en las diferentes iglesias, y en este caso en la iglesia de Éfeso, que podían seguir adelante con el ministerio que Pablo había comenzado. Entonces, eso yo veo, y no es una crítica hacia otras iglesias, eso es una lucha que nosotros tenemos en nuestra iglesia. claro, Eh, ¿Cómo estamos entrenando a otros? mm, La intencionalidad de entrenar nuevos líderes siempre, siempre es un reto, porque sí, requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, am, y si somos honestos, se va el tiempo y lo dejamos pasar, nos confiamos. sí, Pero eso creo que contesta a tu pregunta, Rafa. O sí, sea, creo que sí, es... sí, sí. Sí, entonces en lugar de Timoteo hay que poner pablear, ¿no? Porque fue Timoteo el que, digo, Fernando el que empezó, pero yo creo que también es, por ejemplo, esta es inseguridad muchas veces a delegar, ¿no? Esta Sí, inseguridad, ¿no? Podemos, como tú dijiste, disfrazarla, ¿no? Disfrazarla de, es que pues, ya funcionan las cosas, ¿sí? O es muy inexperto, no predica como yo, no tiene la misma personalidad que yo, ¿no? Entonces podemos poner como trabas que pueden sonar piadosas, pero creo que esta inseguridad también revela que hemos puesto nuestro ministerio en nuestro nombre como nuestros dioses, ¿no? Como sí, nuestros ídolos, ¿no? sí, sí, sí. Y no Esta estamos descansando, sí. idea de controlar todo Mm, y el temor al fracaso, porque al final siempre hay un riesgo. sí. En toda iglesia hay un riesgo y cuando tú estás impulsando a alguien más, hay un riesgo de que fallen, hay un Sí, riesgo de que sí. algo salga mal y tienes que estar dispuesto a tomar ese riesgo y mucha gente no quiere tomar ese riesgo. Mm, sí. Y es por eso que hay iglesias que tardan 10, 15 años, 20 años en siquiera poner otro pastor. O sea, Mm, solo pastor por 20 años porque consideran que el riesgo es demasiado grande de poner a alguien más. claro.
y eso lleva a que nunca los ponen. Sí, Entonces yo entiendo, no hay que ser superficial con estas decisiones, claro, pero al mismo tiempo también hay que tomar un riesgo y claro. estar conscientes de que está ahí. Si tú lo piensas, o sea, en términos prácticos, Bernabé pudo haber fallado en impulsar a Pablo. Que, imagínate, o sea, que Pablo realmente hubiera engañado a Bernabé sobre su conversión. Sí, Y en realidad sí quería detectar dónde estaban los cristianos y para luego encerrarlos. así Y es. que Bernabé hubiera dicho, sí, perdónenme, yo pensé que si era un genuino cristiano, me parecía que su testimonio era genuino, pero resultó que no. O sea, creo que al final la actitud de Bernabé siempre habría estado en esa posición de tomar ese riesgo, de que al final le hubiera resultado mal el impulsar a alguien. Yo Claro. hablo de Piper en el libro Ujú, y del ejemplo que yo he visto en Piper, de donde creo que él, viendo hacia atrás, se ha dado cuenta de que él, por las conferencias que organizan y todo, ha invitado gente que al final resultó que no era tan confiable como él pensaba. Y tienes dos lados, entonces. O sea, limito mi círculo y mis amistades y ministeriales por miedo al riesgo de que me mm, fallen al final y que resulte que no era ideal que esa claro. persona estuviera compartiendo ministerio conmigo. O me abro un poco más y trato de mostrar gracia, consciente del riesgo que a lo mejor me van a fallar y que después tengo que decir, "¿Sabes? Sí, eh, mm, resultó que no era lo que yo pensaba". Claro, Yo prefiero errar de ese lado. claro. Es decir, mostré demasiada gracia, me equivoqué en poner a alguien en una posición de liderazgo o de responsabilidad, al final falló, a lo mejor no estaba listo, pero yo prefiero ese tipo de pedir perdón a decir perdón porque fui tan duro que nunca dejé que nadie más entrara y nunca hice nada con nadie más, ¿no? O Ah, sea, esos son los dos lados que yo prefiero errar del lado que erraría Bernabé. mm, Y que eso creo que fue lo que pasó con Marcos. así es lo que te Marcos, iba a esa decir. discusión con Marcos terminó siendo, Bernabé diciendo, hay que darle chance a Marcos, Pablo diciendo, no, no hay que darle chance. Eh, yo creo que Bernabé probablemente estaba en lo correcto ahí. Y eso sí es mi suposición. Yo no estoy, yo sé que eso no está claro en el libro de Hechos, quién tenía la razón, pero, pero yo sí creo, viendo más adelante lo que Pablo dijo sobre Marcos, Claro. que Pablo sí recapacitó sobre toda esa dinámica con Marcos y terminó siendo compañero de ministerio. O sea, Ujú. creo que Y Pablo, escribiendo el segundo evangelio, ¿no? sí, entonces, creo que Pablo sí, eh, de alguna manera recapacitó sobre ese incidente. Mm, ujú, O sea, sí creo que Pablo probablemente pensó, creo que claro, fui muy duro en ese momento con Marcos. sí. Creo que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, de el tener claro que siempre tenemos este riesgo, ¿no? Porque si pensamos en no tener riesgo, bueno, no estamos en el cielo, no estamos en la tierra restaurada y estamos llenos de creyentes con dones, talentos, pero pecadores al final de cuentas, ¿no? Luchando con el pecado, eso me refiero, no están en su estado pasado, están ya justificados, pero estamos siendo santificados y eso significa que vamos a tener muchas fallas. Y me recuerdas a R.C. Sproul, ¿no? R.C. Sproul dejó el ministerio Ligonier, ¿no? No con su nombre, sino con Ligonier, pero Ujú. también San Andrew Chapel, ¿no? Donde Sí. ya estaba Buck Parson y bueno, han pasado algunas situaciones, no sé, sabes un poquito de la situación con Buck Parson, digamos que R.C. Sproul probablemente dejó las cosas listas, pero con esa probabilidad de va a fallar, como muchos otros pastores, como muchos otros líderes, ¿no? Pero nuevamente, podemos ver, por ejemplo, en Juan Marcos, ¿no? El hecho de que Pablo lo llamara compañero, colaborador, que Juan Marcos fuera quien escribiera probablemente el primer evangelio, ¿no? Del cual se derivó Mateo, Lucas, como algunos eruditos piensan. Entonces, eso es muy interesante y eso me lleva una de las últimas preguntas, Nathan, tenemos ya unas por acá para ir como cerrando, pero
Sabemos que Bernabé arriesga su reputación por Pablo, busca activamente a Pablo, le da oportunidad de servir aún con todo lo que conlleva, ¿no? Aún con todo el pasado. No fue llamado de improviso en un sentido. Pablo fueron 10 años de preparación, 10 años también de estudio, ¿no? Pablo era un erudito del Antiguo Testamento, entonces él tenía que hacer las conexiones, hacía teología bíblica, ¿no? Mientras estaba en estos años. Pero en medio de este ministerio, ¿no? En medio de estos líderes de Antioquía que son encomendados, ¿no? Bernabé y Pablo, este dúo, ¿no? Este Batman y Robin, no sé cómo poner la ilustración, ¿no? Sam Ganji y Frodo Bolsón, no sé cómo le quieran poner, pero tienen una discusión que no arreglan, aparentemente inmediatamente, porque toman caminos distintos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta fractura de dos hombres de Dios? Uno de ellos inspirado para escribir cartas, Ujú. pero que tienen esta riña. ¿Acaso esto no es una nota oscura en el libro glorioso de los Hechos? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, en primer lugar, nos muestra qué tan realista es la Biblia sobre la condición de la iglesia. Mm, Y sobre la condición de los santos, que aunque hemos sido redimidos y estamos siendo santificados, seguimos con una lucha con el pecado. mm, Y creo que siempre las divisiones, siempre van a ser resultado de nuestro pecado. Eh, Porque Dios nos ha llamado a la reconciliación y a poder resolver nuestras luchas, divisiones, desacuerdos. Entonces, yo no creo que, em, o sea, sí son inevitables en el sentido que somos seres humanos caídos. Las divisiones son inevitables porque somos seres humanos caídos, pero no son inevitables en el sentido de que el Evangelio siempre tiene el poder para restaurar relaciones y para unir y traernos juntos, para trabajar juntos. Y sí hay maneras de vencer estos obstáculos. Realistamente, en un mundo caído, no siempre va a ser posible. Y mucho es el orgullo que hay en nosotros. Creo que, te digo, yo creo que probablemente tanto Pablo como Bernabé estaban luchando con su orgullo de tener la razón en la discusión. Y por eso nadie se dio. Pero, pero al final es una manifestación de su naturaleza caída de ambos. Y el no haber podido resolverlo es una manifestación de su naturaleza caída. Entonces, esa es una de lección. Una de las lecciones es, la Biblia es realista sobre nuestra condición caída y a veces sí va a haber divisiones dentro de la iglesia. Pero, pero es casi como cuando hablamos del divorcio. Y lo puse ahí en ese capítulo, o sea, hablando sobre la realidad del divorcio. O sea, el divorcio es una realidad inevitable de este mundo caído también. Vamos a encontrarnos con situaciones donde am, una de las dos partes presiona para el divorcio y entonces ya no hay más opción para mantener junta esa relación. Pero Dios nos ha llamado a la reconciliación, Dios nos ha llamado a la unidad. Por lo tanto, ese debe ser nuestro estándar, ese debe ser lo que estamos siempre buscando, cómo solucionar conflictos, cómo reconciliarnos unos con otros y no dejar que un conflicto crezca al grado que creció con Pablo y Bernabé, donde ya no pudieron seguir trabajando juntos. Eso es decir, es una lección de que por un lado es inevitable, pero por otro lado no cedamos ante eso. mm. ¿Sí me entiendes? O sea, luchemos en contra de nuestra tendencia a afanarnos y obsesionarnos con que se hagan las cosas como nosotros creemos, al punto donde haya una ruptura. Porque es por orgullo, Es básicamente. orgullo, es Ah, orgullo en nuestro corazón. Y eh, te digo, yo veo que esta discusión acerca de Juan Marcos debería de haber podido ser solucionada. mm. Claro, y mira, todo, obviamente como calvinistas también entendemos la parte de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, aún las cosas que
donde hay pecado y donde las cosas salen mal por nuestra propia necedad a veces, Dios aún sigue estando en control. Y obviamente en el libro de Hechos, Dios seguía estando en control de esta división y tuvo una manera de trabajar en medio de esa división para que se fundaran otras iglesias donde Bernabé fue. Eso es por historia de la iglesia, ¿no? Que se sabe que él se fue a otra región donde también y siguió trabajando y haciendo un ministerio, ¿no? Y Pablo de alguna manera eso lo llevó a buscar a Silas y luego a Timoteo y a Tito y otros que también trabajaron con él. Entonces, en la soberanía de Dios, obviamente su reino sigue avanzando, su iglesia sigue, o sea, su iglesia prevalecerá a pesar de nuestros errores. Pero la lección es cómo podemos ser, en el espíritu de Bernabé, cómo podemos ser agentes de reconciliación constantes en la iglesia, donde nos resistamos a la división con todo nuestro ser, ¿no? Buscando, Señor, tú no quieres esto. Si yo tengo que ceder, ayúdame a mí a ceder para que no se dé una división. Si yo tengo que eh, pensar en esto no solo es mi preferencia, ni siquiera es algo doctrinal, ¿no? O sea, las implicaciones ni siquiera son tan grandes, pero ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué estoy tan afanado con un tema tan sin importancia? Menciono lo del triaje teológico, ¿no? Sí. Temas también de doctrina. Entonces, Ahí creo compren el libro de Gavin Orlon, el de Escoge tus batallas, es muy bueno. exacto. Cito algo de ese libro sobre estos diferentes niveles. ¿Por qué me voy a desgastar? Me voy a desgastar por qué pintaron la pared de ese color, ¿no? Sí, O, si me entiendes, es el otro tipo de cosas que pasan en la iglesia y que nos desgastamos en eso y que a veces esas cosas tan pequeñas son las que traen las divisiones, cosas que ni sí, siquiera tenían importancia para el reino, ¿no? O sea, no hubiera afectado de una manera o de otra. Entonces, es nada más meditar sobre eso, cada quien en lo personal, tener una convicción de que Dios me ha llamado a ser un pacificador, un reconciliador, porque al final eso es el evangelio, es reconciliación, donde había conflicto, traer paz. ¿Cómo se manifiesta eso entre nosotros? Si Dios nos ha perdonado, si Dios se ha reconciliado con nosotros a través de la cruz, ¿cómo yo puedo reflejar eso en mi manera de reconciliarme con mi hermano y siempre estar buscando unidad y paz con mi hermano? Ese es el reto. Ese es el reto de lo que aprendemos del conflicto que hubo entre Bernabé y Pablo, que la unidad es la meta, no la división. Y si eso pasó con algunos de los santos más significativos de la historia de la iglesia, por supuesto que va a ser un reto también en nuestras iglesias. claro. Pero no podemos nada más ceder y decir, ah, bueno, pues no se pudo. Y ya, no darnos por vencido fácilmente, que es lo que a veces veo. Yo veo gente con una actitud a veces de decir, pues yo traté, pero no quiso escucharme, así que ya, ahí muere, aquí está, pintamos nuestra raya, tú allá, yo acá. Y la gente se da por vencida muy rápido en relación a la unidad, en relación a la cercanía que debería existir entre hermanos en la iglesia. Y es triste porque se termina convirtiendo en nada más una relación cordial, a veces nada más tolerándonos, en vez de realmente amándonos. Claro. Y entonces hemos caído en una cierta mediocridad dentro de la iglesia cuando se trata de la unidad, la unidad que Dios quiere que tengamos. Entonces, la lección de Hechos 15, que es lo de Bernabé y Pablo, eh, es una lección sobre, creo yo, lo que no debería suceder. Claro. Pero ahí está ahí, ¿no? Y gloria a Dios que Lucas lo registró, Ujú. porque al final también nos hace ver lo sobrenatural de hechos, pero también lo ordinario, ¿no? De, Sí, el calor del ministerio, ¿no? El calor de nuestras circunstancias, que está ahí al final, ¿no? Dos hombres que no están glorificados, dos hombres que siguen luchando con el orgullo. Probablemente Bernabé
Podemos ya hablar de esto, también lo mencionas en el libro, ¿no? Que era familiar de Juan Marcos. Pablo le dice, bueno, el término griego es ahí un poco controversial, pero sobrino, primo, ¿no? De Bernabé. Entonces probablemente Bernabé tenga esta personalidad más conciliadora, pero a lo mejor permisiva en muchos sentidos, ¿no? Y de Pablo muy dura, ¿no? Sin tanta compasión probablemente, pero nuevamente, o sea, y eso es lo glorioso, que necesitamos ambas personalidades en Sí, la iglesia, ¿no? Necesitamos ambas personalidades. Y Dios, y el ejemplo es cómo Dios puede usar nuestras personalidades rotas, incluso nuestras deficiencias y fallas para su gloria, para decir, mira, mijos, no es por ustedes. ujú, Es por mi gracia, es por mi poder que el ministerio está creciendo, ¿no? Y me encanta cuando haces esta conexión. Como Pablo, por ejemplo, escribe Efesios 4 cuando habla de la unidad del Espíritu. Y ujú, dices, probablemente pensó en lo que había pasado con Bernabé, ¿no? sí, ¿Y qué aprendió después de esos años, ¿no? Y eso no lo había pensado así porque, claro, yo pensé, o a veces tengo la idea, de alguna manera establecida que Pablo escribió todo así, ¿no? Pero pasaron años, pasó tiempo de madurar. Y ujú, obviamente el Espíritu Santo está usando a Pablo para escribir esto, pero claro que está usando, a eso le llamamos la inspiración orgánica, ¿no? Está usando sus experiencias, está usando su aprendizaje en este sentido, ¿no? Para escribir lo que está escribiendo. Y algo que tú apuntas al final del libro es que el mismo, ya ni sé dónde quedó el libro, el mismo, Bernabé no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino que está apuntando al gran ujú. reconciliador, al gran consolador que reconocemos es el Espíritu Santo, pero Jesucristo, ¿no? Jesucristo que nos buscó cuando nosotros no le buscábamos, Jesucristo que nos dio gracia cuando desde luego en lo absoluto la merecíamos, porque al final nuestras vidas de consolación y reconciliación son un reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros y solamente podemos hacerlo, solamente tenemos la capacidad de buscarlo por la obra que Él ha realizado en nuestras vidas, ¿no? Él es el fundamento, Él es no solamente el ejemplo, Él es el que nos capacita, ¿no? Para esto, entonces... Pues me parece un libro que de verdad, Natán, yo creo que todos deberíamos leerlo. Mañana nos vamos a ver en la carne asada, así que te lo voy a llevar para que me lo firmes. Pero los hermanos que todavía no lo tienen, por favor, hermanos, cómprenlo. De verdad les va a ser mucha bendición. Yo nuevamente pensé leerlo en varios días, me cautivó tanto que terminé leyéndolo menos de lo esperado. Pero sí, de verdad que es un libro con mucho evangelio, con mucha gracia. Y Natán, te doy muchas gracias y no quiero alimentar tu orgullo, pero en el amor de Cristo te lo digo, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo para editar estos sermones, para ponerlos a disposición de la iglesia hispana y de la iglesia, ojalá se traduzca al inglés porque no hay nada, tampoco sé que haya algo semejante en inglés. Entonces te doy gracias por ese esfuerzo, Natán. Y quisiera terminar con algunas preguntas, amigo, no sé si tengas tiempo. Sí, claro. Muy bien, pues por acá tenemos una pregunta sobre el autismo. Pero bueno, básicamente es de Manuel, es estudiante de la licenciatura en teología del instituto y él pregunta que a qué te refieres con el bautismo de infantes que te involucra en la comunidad y el bautismo de inmersión no. No creo que digas eso, o sea, no creo que digas que el bautismo en inmersión o solamente el credo bautismo no involucra a la comunidad, pero Mm. creo que haces énfasis en tomar a los hijos como hijos del pacto, ¿no? Por eso hablas de esta idea. Sí, o sea, hablo de la tendencia. O sea, debería de simbolizar eso, el bautismo, pero la tendencia que a veces veo en el credo bautismo, el bautismo de creyentes, es que sí algunos lo ven como algo muy individual, como, oye, este es mi Ujú, bautismo y yo nada más estoy dando testimonio a los demás. Y se pierde un poco esa dinámica de comunidad. Con el bautismo de infantes creo que es un poquito más evidente esa parte de que ellos están entrando dentro de una comunidad y eso es lo que representa el bautismo. Pero a eso me refiero, no es que en sí el credo bautismo no tenga ese elemento, sino más bien a veces se ignora, ¿no? ujú, sí. Sí, exactamente. Y aquí puse el link de Amazon para que puedan adquirir el libro porque está el Prime Day, entonces está en promoción. Ah, bueno. Entonces, qué buena onda, ¿no? Ahí les puse el link. Pero sí, exactamente. O sea, y ahí.
esa es la diferencia y por eso soy paido bautista, básicamente, porque creo que incluso en Hechos, ¿no? Dice que esta promesa es para nuestros hijos también, ¿no? Ahí está la promesa para nuestra familia, ¿no? Ujú. Y esto hace que los hijos no los veamos como personas con cuernitos que están en la iglesia, ¿no? Ahí medios diabólicos, pero que todavía no son creyentes, sino que los ves como hijos del pacto y los educas bajo el evangelio y son parte de la iglesia. Y nuestros hermanos en la fe son también parte de ese pueblo, ¿no? Que pueden llamar la atención a nuestros hijos en amor, ¿no? Y esto es precioso, pero claro, una cosa es decir la doctrina, otra cosa es practicarla, porque en la iglesia presbiteriana puedes creer eso, pero no vivirlo, ¿no? Y no Claro, tomar claro. a tus hijos como hijos del pacto, pero bueno, es un tema que por ahí hablaremos en otra ocasión. De hecho, tienes un debate por ahí con el pastor Víctor sobre Sí, esto. sí, 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 platicamos. Ah, espero que te haya convencido. Bueno, dice No, Jeremy, ajá. ¿sí? Adelante, adelante, ¿cómo? No, sí, o sea, esa es una conversación interesante, o sea, Mm, al final, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las cosas que sí tenemos en común? Hay claro, algunos aspectos que nos llevan a practicarlo de una manera diferente, algunas convicciones, pero también hay muchos elementos en común y a veces perdemos eso, o sea, ¿qué es lo que une el concepto del bautismo de creyentes y el bautismo de infantes? Sí hay mm, elementos que tienen en común y es claro, interesante tener ese diálogo de cuáles son, porque creo que hay gente que no entiende cuáles son esos puntos. claro. Sí, 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 está interesante eso. Bueno, pero ya será en otro debate, en otra ocasión. Ah, por ahí Jeremy pregunta algo muy bueno. ¿Es necesario tener directamente un ministerio para servir o cómo se puede servir desde el silencio, ejemplificando la vida de Bernabé, ¿no? La pregunta es cómo servir aunque no tenga un ministerio como Nathan Díaz, por ejemplo. Bueno, todos hemos sido llamados a tener algún tipo de ministerio, nada más algunos ministerios son más públicos que otros, pero Claro, creo que todos somos llamados a tener algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Y hay ministerios más públicos y menos públicos, y hay ministerios más formales y más informales. O sea, hay un espectro muy amplio. Y uno de esos ministerios simplemente puede ser el estar preguntándole a hermanos, ¿cómo puedo orar por ti, por ejemplo? claro. Eso es un ministerio que cualquiera puede ejercer. O sea, no necesitas esperar a que te lo asignen. Oye, es tu trabajo preguntarle a la gente por qué puedes orar. No, o sea, eso tú puedes tener esa iniciativa, ¿no? Dentro de tu Mm. iglesia y estar preguntando, ¿cómo puedo orar por ti? No es nada más para escuchar los chismes que hay. Ser el periódico de la iglesia. Sí, exacto. Sino, no, genuinamente me interesa orar por cosas que están pasando en tu vida, ¿no? Claro. Pero eso, o sea, obviamente es amplio ver todos los tipos de ministerios que hay en la iglesia. Romanos 12 No sé. nos da una buena lista de la variedad de ministerios que se ejercen Claro. dentro de la iglesia. Pero, pero creo que todo cristiano es llamado a tener un ministerio. El punto es que si no es tan público, probablemente es porque tiene que ver más con ayudar a impulsar a alguien más. Claro. Wow. Y creo que hace falta más ese tipo de ministerios en la Sí. iglesia. Es algo con lo que me confrontaste bastante en el libro, que tú lo admites, ¿no? Cuánta falta hace de Bernabés en la iglesia, ¿no? Y yo mismo, e incluso lo puedo decir también, Natán, no creo que yo pueda ser llamado un hijo de consolación. La verdad es que casi siempre buscamos como el nosotros como sobresalir, ¿no? Sí. En lugar de decir, bueno, no voy a sobresalir en este ministerio, pero voy a darle la oportunidad a alguien. Y Ujú. desde ahí viene la pregunta de José Jiménez, que pregunta, ¿qué características debemos identificar en aquellos que vamos a entrenar como líderes? ¿Qué características son como las banderas de aprobación de que probablemente este joven o esta persona pueda servir en este ministerio? ¿Qué características tú puedes mencionar? Bueno, eso es muy difícil porque depende del ministerio. Em, u- Obviamente está la disposición, es una crucial que la gente esté en la disposición de querer servir y ser entrenados. Claro. Eso es una.
pero sí también hay un sentido en el cual es evidente que ciertas personas tienen ciertas capacidades dadas por Dios para ciertos ministerios más que otros. Mm, Entonces, no te vas a desgastar tratando de enseñarle música a alguien que no puede, no tiene ningún tipo de talento para la música, ¿no? O sea, no puedes decir, no, yo te voy a entrenar a ti sea como sea, porque, o sea, tiene que existir ya una inclinación dada por el Espíritu hacia ese ministerio. Y puede ser que alguien no tenga mucho desarrollo en esa área todavía, pero ya ves el potencial. O sea, creo que esta mm, persona, por ejemplo, si a alguien le gusta leer y estudiar mucho, bueno, esta persona puede ser que sea buen maestro entonces, porque ya le gusta leer y enseñar. Entonces, nada más es cuestión de seguirlo desarrollando en esa área. claro, Pero no todos van a ser maestros en la iglesia. Eso claro, también lo vemos en 1 Corintios y en Romanos y en otras partes, sí, donde eso es un don dado a ciertas personas, ¿no? Entonces, eh, creo que depende del ministerio, pero sí le pedimos a Dios dirección. Muéstrame, Señor, quiénes son personas que tú quieres poner en mi camino, que tienen o sea, un llamado a servir en esta área para que yo pueda impulsarlos. claro. Y también el consejo y la guía de otros en la iglesia te va a ayudar, ¿no? Oye, ¿ya viste a este? ¿No? Que creo que es lo que hacía Bernabé. Yo no me trato de imaginar cómo fue la conversación con los de Antioquía, ¿no? De Bernabé. Aguántenme tantito, les voy a traer a alguien que creo que les va a gustar. Creo que les va a gustar su testimonio, creo que les va a gustar cómo enseña. Denme unos días, voy a ir a buscarlo y lo voy a traer. Ellos no lo conocían, ellos no sabían quién era Pablo, pero él ya tenía una idea de que creo, Dios lo ha llamado a enseñar, Dios lo ha llamado a, por su trasfondo como fariseo y su conocimiento del Antiguo Testamento, y yo ya lo escuché, creo que Dios sí tiene algo ahí. O sea, si me entiendes, ya había indicios, eh, por supuesto, el llamado de Dios, ¿no? Que, Claro, y específico, pero ya había indicios que creo que Bernabé había visto en la vida de Pablo, que nada más estaba buscando una oportunidad para poder jalarlo y decir, ahora sí, Pablo, ahora sí enseña, ahora sí, claro. vamos a desarrollar esto que Dios te ha dado. Wow. Entonces, no sé, es una pregunta muy amplia para contestar. Sí, no, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, de que Bernabé obviamente no lo haya como postulado para servir a la iglesia en Jerusalén, obviamente por también el rechazo en un sentido ya anteriormente visto en Hechos 9, ¿no? Entonces, o sea, como que buscó el escenario en el cual Pablo pudiera prosperar en el ministerio, o sea, como que fue muy intencional, muy sabio, ¿no? Y algo que yo menciono también, Rafa, es que te pones a pensar quiénes eran las personas que realmente Bernabé tenía a su disposición viniendo de la iglesia de Jerusalén. Exacto. O Sí, sea, él pudo haber llamado a uno de los apóstoles a venir a claro, ayudar. Y exacto. dice, no, Jacobo que me venga a ayudar, ¿no? O Pedro que me venga a ayudar. O sea, esas eran las personas con las que se juntaba Bernabé y que eran parte de ahí de la iglesia en Jerusalén, que podían fácilmente decir, ah, sí, nosotros te ayudamos. Mejor reputación. Sí, sí, claro. O sea, el pedigrí de los que de la iglesia de Exacto. Jerusalén era mucho más alto pero Bernabé fue intencional en ir y buscar a Pablo para venir. Sí, eso me pareció interesante porque, mira, lo estoy recordando en una conferencia en una iglesia pentecostal. Tú no pudiste ir y me recomendaste como predicador, no sé si recuerdas, bueno, sabes de quiénes hablo, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque tú tienes otros amigos pentecostales o de otras denominaciones, digamos, que no son presbiterianos. Y me dijiste a mí, me recomendaste a mí, y me ha recomendado con varias personas en diferentes etapas, entonces me recuerdas, y bueno, sé que en el libro no dices que no te lo han dicho, pero yo te digo que sí ha sido un Bernabé, por lo menos para mí, a pesar de que no soy tu congregante, a pesar de que no soy miembro de Iglesia Evangélica Coajimalpa, lo has hecho conmigo, ¿no? Y eso...
De verdad que ahorita lo estoy pensando, ¿no? Y me conmueve porque es justo lo que necesitamos, ¿no? Y es lo que yo me quiero convertir también. Y creo que todavía me falta mucho para eso, pero vemos tanta gracia en Bernabé, vemos tanta gracia. Y justo eso, ¿no? Yo creo que a veces no nos atrevemos como a hacer esto porque no recordamos la gracia que el Señor nos ha mostrado a nosotros, ¿no? Las Ujú. segundas oportunidades, Sí, las terceras oportunidades, ¿no? Los fracasos que hemos tenido y aún así el Señor nos sigue usando. ¿Por qué no proponer a personas que incluso han fallado, ¿no? sí, Que sí. han fallado y, no sé, no olvidar esa gracia que ya se nos mostró a nosotros. Ujú. Entonces creo que tenemos unos retos muy, muy fuertes, pero en Cristo tenemos esperanza, ¿no? Y pues nada, aquí una última pregunta un poco histórica de Jeremy sobre el tipo de ministerio de Bernabé, que algunos padres de la iglesia lo consideran apóstol, pero bueno, si vamos a la historia bíblica, pues no anduvo con Jesús. Parece que hay un antecedente de algunos padres que lo consideran como apóstol. Obviamente sabemos que el término apóstol significa enviado y puede hacer referencia a su ministerio, pero no sé si tengas algún comentario sobre esto. Sí, creo que el ministerio apostólico es más amplio que el don de apóstol. Mm, Creo que hay una diferencia entre esas dos cosas, un poquito. Digo, ya estamos metiéndonos en cosas muy sutiles, ¿no? Que hay en la Biblia, pero el, 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 el término apóstol, como aparece en Hechos 1, cuando están tratando de sustituir a Judas, ¿no? Que haya visto a Jesús, que haya visto a Jesús resucitado, tenía mm, mm, ciertas características y sí, es cierto, que hayan visto a Jesús, que hayan estado con él, sí. y lo hayan visto resucitado. Pero, pero también el ministerio apostólico creo que se compartió con las personas cercanas a los apóstoles. Mm, Entonces, el ministerio apostólico se extendió a otros en virtud de las relaciones íntimas que existían con ciertas personas. Por ejemplo, Lucas y Marcos y otros autores del Nuevo Testamento, los hermanos de Jesús, Santiago, Judas. O sea, aunque, y sí, ellos también vieron a Jesús resucitado, pero es más, no, es más la relación con los 12 tan cercana que les dio autoridad más adelante dentro de la primera iglesia. Y creo que fue el caso de Bernabé, creo que también fue el caso de Timoteo y otros. ¿Quién fue el autor de Hebreos, por ejemplo? O sea, eso es, mm. eh, no sabemos. Yo sé que Yo digo que Apolos. pero, pero imagínate, o sea, el que tú seas un autor de un libro del Nuevo Testamento, obviamente te pone en una categoría diferente a nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Marcos, en el caso de Lucas, creo que tenemos personas que tenían un ministerio apostólico en virtud de su relación con los apóstoles. Entonces, cuando tú los escuchas a ellos, estás escuchando el mensaje apostólico, que sería el mismo caso del libro de Hebreos. Suena como Pablo, Hebreos, en muchas partes, dices pues esto suena muy parecido a otras cartas, pero parece ser que es porque es alguien muy, 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 muy cercano a Pablo, que lo he escuchado tanto que ya habla como Pablo. Creo que es lo que está pasando en el libro de Hebreos, que podría ser Apolos, podría ser Bernabé, no sabemos. Claro. Pero al final creo que el ministerio apostólico sí es un ministerio un poco más amplio. No nos incluye a nosotros, porque nosotros no conocimos personalmente a los apóstoles, sí incluye a la gente que estuvo cerca de los apóstoles y Mm, fueron parte de este movimiento de la primera iglesia. claro. Y tenían un nivel de autoridad dentro de la primera iglesia en virtud de su relación con los apóstoles. Exacto. Por eso la siguiente generación lo conoce como padres apostólicos y no padres de la iglesia, ¿no? Exacto. Padres apostólicos. Sí, sí, Entonces, sí. Sí. Irineo y ¿cómo se llama? Policarpo y todos ellos, ¿no? Entonces, muy bien, muy interesante, Nathan. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Yo sé que mañana tienes que levantarte temprano para viajar a la ciudad, ahí a Doxa, a la iglesia. Entonces, mañana nos vemos primero Dios. Y bueno. Pues de verdad, otra vez, no es comercial, Natán no me está pagando comisiones, al contrario, ¿no? Está dándonos de su tiempo. Hijos de Consolación, vayan por él, de verdad, es un gran libro. Y nuevamente estos webinars no los hacemos para simplemente promover ministerios o nombres.
creo que es necesario hacer estos webinars por los temas y por el ánimo que tenemos en el Evangelio, ¿no? Hemos invitado a otros autores, ustedes saben, pero cada autor, nuevamente, no es por una cuestión de hacer famoso ni el ministerio ni nada, sino las ideas que se discuten en estos libros son de verdad lo valioso. Y bueno, los que tenemos la oportunidad de conocer a Natán, pues también no solamente somos bendecidos por sus libros y predicaciones, también por su amistad. Así que, Natán, muchas gracias por tu tiempo, gracias por dar este espacio para poder hablarnos desde tu corazón. Así que, pues sin Gracias, más. Rafa. No, gracias a ti de verdad. Y Unas palabras finales para cerrar. aprecio esta oportunidad y mira, nada más voy a mencionar una cosa que tú dijiste y creo que sí es algo importante de enfatizar del libro, es cómo empieza el libro y cómo termina, fui muy intencional, porque el libro empieza con un pequeño estudio, es muy breve, pero es algo que me impactó mucho, lo aprendí de un autor que se llama John Woodhouse. Mm, Es este concepto de qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios, hablando de David. mm, claro. Y desarrollo un poquito eso como una manera de describir también a Bernabé, un hombre conforme al corazón de Dios, pero no porque sea un énfasis, no porque queramos exaltar a la persona, porque de hecho creo que es lo contrario, ese título de un hombre conforme al corazón de Dios es algo que no exalta a la persona, sino exalta el corazón de Dios por esa persona, o sea, Mm, cómo Dios quiso usar a alguien en particular. Eso es, creo que a lo que se refiere un hombre conforme al corazón de Dios. Y el error que hemos cometido con David es pensar que es un énfasis en el carácter de David, en lugar de mm, pensar en que es una manera en que Dios describe su elección de David para usarlo en un propósito específico. Y por eso lo aplico con Bernabé. Y el libro termina, y ya hiciste referencia a eso, a que hijo de consolación, el llamado a ser hijos de consolación es para reflejar mejor a Dios y cómo Dios ha sido con nosotros. Porque el peligro es dentro de todo esto que simplemente sea algo moralista y decir, vamos a esforzarnos más por ser ah, personas que animan, ser buena onda. ser buena onda y ser agradables como era Bernabé y ya. Pero ese no es el punto. El punto es que glorificamos más a Dios al reflejarlo a Él en nuestra manera de relacionarnos con otros. Mm, Y entonces, por eso el libro, aunque son cosas breves, o sea, una es la introducción y una es la conclusión, pero quise que esos fueran las pautas para el libro, para asegurarme de que después de toda esta discusión no se quedara nada más como una exhortación a esforzarnos más y a ejercitar nuestra fuerza de voluntad de una manera más evidente para mm, ser consoladores, sino claro. que no viene de Dios, porque es a través del Espíritu de Dios que podemos tener este tipo de actitud y es para reflejar a Dios, que Mm, es finalmente nuestro consolador. claro. Entonces, eso está al principio y al final, nada más como para asegurarme de que no estoy nada más escribiendo un libro que motiva el moralismo dentro de la iglesia. Exacto. No, porque incluso, fíjate, podemos buscar ser buena onda, animar para que nos reconozcan como los buena onda de la iglesia, ¿no? Para que reconozcan que nosotros sí consolamos, ¿no? Para que reconozcan, o sea, puede ser, o sea, Ujú. si utilizamos este libro de una manera moralista, pudiéramos enorgullecernos de ser hijos de consolación, Sí. cuando el fin no es ese, ¿no? Y nada más, ya lo dijiste, pero en la página 157, la última página, dices. Queremos ser hijos de consolación para que otros, para otros, porque queremos reflejar al Hijo de consolación a través de nuestras vidas. Queremos que se cumpla el propósito final y más glorioso del cual podemos ser parte. Señalar a otros, justamente, hacia nuestro glorioso Dios de gracia, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad, ¿no? Y ese es el fin, que Cristo sea exaltado, que no busquemos el atraer la mirada hacia nuestra consolación, sino al que es consolador, al que nos ha consolado, al que nos ha aceptado por medio de Cristo Jesús. Entonces, que al Señor sea la gloria. Natán, buenas noches. Gracias. Descanse, descansen todos Gracias, ustedes. Rafa. Ah, un Saludos. placer. Saludo y vayan allá a Amazon. Bendiciones. Chao, que Gloria a tengan una excelente Dios. noche, chicos. Bye. Gloria a Dios.